Muy buenos días, hermanos. La paz de Cristo. Perdonen un poco el ruido. Aquí vamos a escuchar el Evangelio de San Lucas. Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores, a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio de hoy se nos anticipa un poco ya esta fiesta de Cristo Rey, o este inicio del tiempo de Adviento. Estamos cerca ya de la fiesta de Cristo Rey. Y en este tiempo de Adviento, que es lo que ya nos va haciendo pregustar este Evangelio, es la espera de esta venida gloriosa de Cristo, la última venida de Cristo. Tenemos seguro de que tu vida y la mía tienen una fecha de caducidad y de la cual no podemos escapar. Ahora, en esa fecha de caducidad, vendrá Cristo, pasará por nuestra vida, nos llamará y se le presentará a nosotros. O como el ladrón, que llega cuando uno no lo espera, y la venida del ladrón siempre es de lamento. O puede ser que venga para nosotros como el esposo, aquel a que se espera con alegría y que su llegada es motivo de fiesta. Estas son las dos formas en que se pueden esperar a este Señor de la casa que se nos presenta en el Evangelio de hoy. Y hay algo interesante en esta forma de actuar de este Señor de la casa. ¿Cuándo se ha visto que el Señor de la casa, al llegar, que probablemente llega cansado, se pone a servir a sus servidores? Lo que se espera es lo contrario, pues que al llegar el padrón de la casa, pues que los servidores lo sirvan a él y no al contrario. Este Señor de la casa tiene un pensamiento diferente al nuestro, un pensamiento diferente al mundo. Es que Jesucristo, que es el Maestro y el Señor, aun siendo el Maestro y el Señor, se ha puesto a servir a sus discípulos. Y en la última cena, en vez de ser el más pequeño, Juan, o el que digamos el que tenga humanamente hubiese tenido menos rango entre los 12, entre los discípulos que estuvieron allí, en vez de ser el último a servir, ha sido el Señor que ha tomado el último lugar y ha servido. Aquí se presenta una perspectiva escatológica del final de los tiempos, o sea, del final de tu vida y de la mía, de que si Dios nos encuentra en vela, velando, se nos encuentra vigilando, en vigilia, en la espera de Él, pues será Él que nos servirá a nosotros, pero esto ya lo ha hecho en su vida terrena. Cristo nos ha servido ya y continúa sirviéndonos en la iglesia. Nos sirve a través de las palabras, nos va mandando mensajeros, personas que en nuestra vida, esas personas, en el encuentro con ciertas personas, tomamos una palabra de Dios para nosotros. Tenemos a la iglesia que nos alimenta con la palabra, con la Eucaristía, con catequesis, con instrucción, con el magisterio de la iglesia. Nos alimenta con los sacramentos. Nos ofrece la oración.
decir que todas estas cosas son servicios de Cristo para nuestra vida. También los acontecimientos de nuestra historia, que donde podemos ver, si tenemos los ojos abiertos, ojos de fe, vemos que Dios Padre guía nuestra historia y permite que ciertos eventos para nuestra educación. Y en este sentido, Dios mismo nos está sirviendo. Y esto es fundamental, porque esto que hacen estos servidores de estar en vigilia, sirviendo, en la espera de su Señor, no lo pueden hacer si antes no han sido servidos. Si tú en tu vida no has sido servido, es decir, si en tu vida no has sido amado, tú no podrás ser capaz de dar amor. Nadie puede dar lo que no tiene. Y aquel que entra en el servicio es porque antes se ha sentido amado, ha sido servido. Así como la suegra de Pedro, que Jesús va a la visita, le toca, y con su palabra la ayuda, la conforta, la levanta, se le escapa la fiebre y esta mujer enseguida se levanta y ¿qué hace? Se pone a servirlo. El signo de que una persona está sana, de que ha sido restituida a la vida, es este signo, el signo de que se mete al servicio. Pero se mete al servicio porque se ha encontrado con alguien que la ha amado y que se le ha donado. Y solo por ese don de sí es capaz esta persona de poder a su vez donarse. En la primera lectura se nos habla de Cristo, que es nuestra paz. Cristo que ha hecho del pueblo judío y del pueblo y de los paganos que somos nosotros, ha hecho un solo pueblo. Nosotros somos el pueblo de Israel, según el Espíritu. Nos hemos hecho partícipes de las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel. Y si antes no teníamos esperanza de salvación, porque no teníamos al Mesías, no teníamos al Dios verdadero, que es lo que dice San Pablo, esto es para los paganos, que tenían muchos dioses, y que puede ser que tú y yo hoy tengamos otros dioses, ídolos, que nos impidan de seguir verdaderamente a Dios, como el ídolo de la avaricia, o sea, del dinero, del dinero, el ídolo del éxito, del sexo. Hay tantos ídolos que puede ser que hoy a ti y a mí nos estén robando esta relación con Dios y que nos alejen de Cristo, que no tengamos esta esperanza de la salvación, esta esperanza de la vida eterna, que no tengamos los ojos abiertos al cielo, que no estemos vigilando como estos servidores, que dichosos ellos si están en espera de este Señor que llega, de su Señor que llega. Pero San Pablo dice, en Cristo, aquellos que estaban lejos, ahora se le ha dado la oportunidad de estar cerca. Y que aquello que dividía al pueblo de Israel con los paganos, en Cristo ha sido roto. En el cuerpo de Cristo hemos sido unidos. Y esto no se da solamente para el pueblo de Israel, o sea, y pueblo de Israel y paganos así en general. Se da también entre nosotros, o sea, en nosotros mismos paganos. En nosotros que no somos carnalmente, no somos del pueblo de Israel, pero somos el nuevo Israel en la fe. Y eso se ve en cada comunidad que se inicia de fe, verdadera comunidad de fe. No sé, que sea de Emaús, una comunidad carismática, no sé qué tipo de comunidad sea. O sea, camino neocatecumenal, como es en mi caso. Eso no importa. El hecho es que en la comunidad cristiana se debe dar esto, se da esto. De que en Cristo las diferencias nos llevan a la unión. Se da la paz, el ser uno en Cristo.
San Pablo dice algo aquí bien importante. Es que en Cristo Dios, dice, así creó con los dos pueblos un solo hombre nuevo en su propia persona, restableciendo la paz y los reconcilió con Dios en un solo cuerpo, por medio de la cruz, destruyendo la enemistad en su persona. Es Cristo aquel que nos lleva a la paz, a la reconciliación, y eso lo hace en un solo espíritu. Dice, porque por medio de Cristo todos sin distinción tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Este acceso al Padre, este romper esta enemistad, primera cosa es que aquí San Pablo dice que lo primero es la ruptura de la enemistad, el entrar en comunión con los hermanos. Y después pone aquí que ya que superada esa enemistad, hay una unión entre todos hacia el Padre. Y es interesante esto porque en la iglesia se nos da esto, el poder entrar en comunión con los hermanos. Esto decía que se da en la comunidad cristiana, y en esa comunión con los hermanos entrar en relación con Dios Padre, entrar en relación con Dios. Cuando San Pablo habla aquí de un solo cuerpo, un solo espíritu, en la persona de Cristo, está diciendo, pues, y lo siguiente, tengamos también la otra frase que dice él. Dice, en él todo el edificio, bien trabado, va creciendo para construir un templo santo en el Señor. En él también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Esta morada de Dios, este templo de Dios, es el cuerpo de Jesucristo, al cual tú y yo hemos sido parte integrante, somos parte integrante gracias al bautismo, gracias a la fe. El bautismo es el sello de la fe. Y puede ser que tú y yo hayamos sido bautizados pequeños y no hayamos crecido en la fe, que necesitamos madurar en la fe. Pero ¿qué hace la fe? El bautismo es hacernos uno en Cristo. De modo que entre todos, entre toda la comunidad, se forme un solo corazón. Toda la comunidad se forma un solo cuerpo, que es el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Y esto se da en el Espíritu Santo, que es un único espíritu, y que se derrama en toda la comunidad, se derrama en la iglesia, haciéndonos uno solo en Cristo. De modo que cuando se habla de templo de Dios, de edificación de Dios, en realidad San Pablo aquí nunca está hablando aquí de personas singulares y aisladas unas de otras, como diciendo tú eres el templo de Dios. Ojo, esto es verdad, pero San Pablo no dice esto. Tú eres templo de Dios, no porque José Perecejo en sí mismo sea templo de Dios, sino que tú eres templo de Dios en la medida en que tú estás unido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y a la medida que este cuerpo de Cristo, que es la iglesia, obviamente está unido a su cabeza. El único verdadero templo de Dios es Jesucristo. Y repito, somos partícipes de este único templo porque somos miembros de esta cabeza, de este cuerpo. Por eso tú y yo somos templos del Espíritu Santo, en cuanto estamos unidos a Jesucristo y unidos a su iglesia. Por eso dice San Pablo en otro lugar, que dice, vosotros sois el templo de Dios, vosotros, la iglesia. Esto es interesante porque, y va en relación también al Evangelio. ¿Por qué? En el Evangelio se habla de esta espera, de esta vigilancia, de estar atentos en la espera del Señor. Y si vemos en el libro del Apocalipsis, ¿quién es aquel que llama, que está en espera de la venida del Señor?
Es el Espíritu Santo y la iglesia. El Espíritu y la esposa gritan, aclaman, ven Señor Jesús. Y es la comunión con la iglesia que se enciende este espíritu de espera del Señor. Y es en la iglesia que se nos llama a estar en vigilia. Que el Señor nos conceda esta gracia de desear, de vivir en comunión entre nosotros, de albergar en nuestro corazón, acoger el Espíritu Santo para que nos ayude a vivir con esta espera, este deseo de encontrarnos con el esposo y de estar preparados en vigilia. ¿Y qué es estar en vigilia? Estar en vigilia es estar en la voluntad de Dios, con los ojos abiertos al cielo, de que nuestro meta, nuestro fin es el cielo. Estar en vigilia es estar en este estado constante de conversión, de tener los ojos puestos al Señor. San Pedro, en uno de sus querigmas, en los Hechos de los Apóstoles, dice esto, parafraseando, dice que llama a la conversión para que se aceleren, para que sea para atraer a Jesucristo hacia nosotros. La conversión tuya y la conversión mía, mientras más nos movemos en este deseo constante de que el reino de Dios se dé entre nosotros, de que la voluntad de Dios se viva en nosotros y en los demás, la medida en que nos damos a la evangelización, que amamos, que nos entregamos, que servimos, que vivimos en conversión, aceleramos la venida de nuestro Señor. Estamos en vigilia. Alabado sea Jesucristo.